Bueno, chicos, vamos a esperar unos 3 minutos más y empezamos, ¿ok? Aquí ya estamos todos. Entonces, vamos a continuar con la exposición que habíamos empezado la clase anterior. ¿Ok? Entonces, en la plataforma verán que está uno que dice introducción. Y pues, seguimos con eso, ¿no? Ya le abro. Así está completo. Vamos a revisar algunas definiciones que las considero importantes
Y luego de esto, pues vamos a hacer un taller para que ustedes puedan afianzar estos conceptos, ¿ya? Entonces, en base a lo que vimos la clase anterior, vamos a decir que todo sistema eléctrico, mecánico, electromecánico, correcto, que tenga un controlador implementando en base, implementado, ¿no? En base a un procesador digital, se denomina sistema embebido de control. Esta palabrita es muy importante, ¿no? Es decir, debe ser un sistema mecánico electrónico. Profe, no estamos viendo nada. Perdón, perdón, perdón. Justo de eso se trataba, a ver si estaban ahí. ¿Y ahí sí están viendo? Sí. Ya. Entonces, miren, esta es la definición principal, llamamos, con la que vamos a trabajar, ¿no? Todo sistema, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, todo sistema eléctrico-mecánico que contenga un controlador implementado en base a un procesador digital se denomina sistema embebido de control. Embebido de control, ¿no? Es la palabra clave, porque puede ser sistema embebido. Ahora, un sistema embebido es un sistema que realiza tareas dedicadas a resolver determinadas cosas, por ejemplo, comunicación, por ejemplo, interfaz, cosas así. No necesariamente debe ser de control. Si ese controlador o microcontrolador tiene metido un sistema, un algoritmo, no un algoritmo, llámase, sino una estrategia de control, como las que ustedes vieron en ingeniería de control, para regular estas variables, por ejemplo, voltaje, corriente, velocidad, posición, etcétera. Entonces, si existe ese sistema de control dentro de este sistema eléctrico mecánico y existe una estrategia de regulación, entonces se llama sistema embebido de control. Si no hay regulación de las variables, pues simplemente se va a llamar sistema embebido. Ya vamos a seguir hablando de eso. ¿Cuál es otra forma? Como les decía, ¿no? Si existe un algoritmo para controlar variables en tiempo, esta es otra palabrita clave en los sistemas embebidos. Entonces, se habla del control en tiempo real. ¿Qué quiere decir tiempo real? Que el procesador o el microcontrolador, ¿de acuerdo?, ejecuta la estrategia de control mucho más rápido de lo que cambian las variables físicas, ¿no? Por ejemplo, digamos, la temperatura en una habitación, ¿cuán rápido puede cambiar, ¿no? A veces para calentar una habitación tenemos que demorarnos varios minutos. Entonces, si un microcontrolador o un sistema de microcontrolador o un DSP o un FPGA que reacciona mucho más rápido en milésimas de segundo, entonces en ese caso, en ese aspecto, para calentar la temperatura de una habitación, va a trabajar en tiempo real. ¿Por qué? Porque el proceso se ejecuta mucho más rápido de lo que cambian las variables físicas. Ya, entonces ese sería el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cambio, mi variable cambia en minutos, mi variable cambia en varios segundos, entonces yo necesitaría, por ejemplo, un sistema que trabaje a niveles de segundos, y con eso ya diría que mi sistema es en tiempo real. Pero hay variables que cambian mucho más rápido que las que les estoy hablando, por ejemplo, la velocidad de un automóvil, ¿correcto? Estamos hablando, por ejemplo, de la velocidad de cambio de las señales del cuerpo humano, cambian mucho más rápido que lo que les estoy hablando, calentar una habitación. Entonces ahí necesitamos que los sistemas trabajen mucho más rápido, ¿no? Bueno, ya de estos conceptos vamos a volver, vamos a definir y hacer prácticas en qué influye el tiempo, tanto se regula en cuanto se hace procesamiento en el microcontrolador. Entonces, la palabrita tiempo real se va a ajustar a cada sistema que analicemos, pero lo que se quiere decir es que el sistema de microcontrolador más el algoritmo de control reacciona mucho más rápido de lo que cambian las variables físicas. ¿Okay? Entonces, ese sería el concepto inicial que vamos a manejarnos de tiempo real. Y esto es lo que caracteriza al sistema embebido en general, ¿no? O sea, un sistema embebido es un sistema que funciona en tiempo real y un sistema embebido de control es un sistema que trabaja en tiempo real regulando, controlando variables físicas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, para poder implementar estos sistemas embebidos, entonces necesitamos tecnologías digitales
Modernas, bueno, decimos modernas porque están al alcance, es decir, es mucha tecnología comparado a hace 10 años, hace 20 años, la que está a nuestro alcance. Es la misma tecnología, solo que antes ocupaba grandes espacios y era mucho más caro. ¿De acuerdo? Solo que ahora se ha logrado meter un computador entero, porque eso es un microcontrolador, solo que le faltan los periféricos, en un solo integrado, ¿no? En un solo integrado, y se han logrado reducir los costos de manera enorme. Entonces, lo que es el sistema embebido se ha logrado gracias a eso, ¿no? Gracias a la reducción de la tecnología, al costo de la tecnología, a la implementación de esa tecnología en arquitecturas mucho más asequibles y la combinación con métodos de la teoría de control, que es lo que ustedes cruzaron el semestre anterior, me imagino que fue lo que pasó. Esto va a caracterizar a los sistemas embebidos de control. Hay una definición de sistema embebido que justamente es un sistema. ¿Qué es un sistema embebido? Bueno, ya lo habrán revisado en hardware embebido, pues es algo que tiene hardware y software y que resuelven una tarea específica. Y además lo hacen en tiempo real. A eso le sumamos que en ese microcontrolador está implementada un método, un algoritmo de control. Entonces ya decimos que el sistema es sistema embebido de control. ¿Okay? Ya, esa sería la única diferencia. Ahora hay que definir esto porque muchas veces se suele pensar que un computador, incluso un computador industrial, se lo suele confundir con un sistema embebido. ¿Qué tiene este computador? Pues obviamente que tiene mucha mayor cantidad de elementos de los que necesita el sistema embebido. Por ejemplo, su computador, su PC. Tenemos un sistema operativo, a pesar de que Windows no trabaja en tiempo real. Podemos decir que en macOS tampoco es que trabaje, es mucho más rápido que Windows, pero no tampoco trabaja en tiempo real. Sí hay sistemas operativos que trabajan en tiempo real, por ejemplo QNX, que significa Quick Unix o Unix rápido, que me imagino que lo habrán revisado en el curso anterior. Pero pues, Windows no es tiempo real y Mac, o sea, comparado con los sistemas de estos QNX, ¿no? Basados en Unix, eso sí. Ahora, tenemos muchas cosas que para hacer sistema embebido están de más. Por ejemplo, es una arquitectura estándar todo propósito. Entonces aquí yo puedo conectar periféricos, los que yo quiera, ¿no? Equipos de grabación de audio, instrumentos musicales, monitores, impresoras, teléfonos, tablets, lo que ustedes quieran, ¿no? Incluso puedo conectar hardware, incluso puedo conectar mi sistema embebido para monitorear cómo él está funcionando. Entonces, son bastantes recursos, ¿no? Por eso va a depender el costo también. Los periféricos son de uso estándar, justamente están abiertos para yo poder conectar lo que sea, ¿no? Monitores, como les decía, impresoras, etcétera, etcétera, lo que mencioné hace un momento. Y también los programas son de propósito general. Es decir, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, claro, es un programa para hacer tablas, pero que yo quiero hacer tablas relacionadas, o quiero hacer una tabla simple, o simplemente quiero hacer la sumatoria de una columna. Es decir, está dedicado para cualquier función. Claro, obviamente, si me meto al Excel, voy a trabajar con tablas, pero no especifico el tipo de tarea. Eso hace que los recursos que ocupan estas aplicaciones sean enormes, ¿no? Sean bastantes comparados con los que utiliza el sistema embebido. Ahora, vamos a hablar, esas serían las características generales del PC. Y obviamente este PC, si ustedes quieren, pueden diseñar una máquina y meter dentro de esa máquina un computador y tranquilamente va a hacer las funciones del sistema embebido. Lo que pasa es que me estoy gastando muchos recursos para hacer determinada tarea. Yo no sé si han visto, había tal vez en la universidad alguna vez unas copiadoras en donde ustedes metían, bueno, era una pantalla táctil y podían copiar y escanear, ¿correcto? Hubo creo que en la biblioteca. Y bueno, entonces es un computador con un monitor táctil ahí arriba, ¿de acuerdo? Y adentro había un escáner, lo que lo hicieron fueron encapsularle en un corpus y ya. Pero eso no tenía sistemas embebidos, sino que era el mismo computador y los periféricos del computador haciendo esas tareas. Ahora, ¿cómo identificar un sistema embebido?
Entonces, el hardware está dedicado a resolver problemas. Justamente es un hardware que está dedicado para resolver determinadas tareas. Por ejemplo, en la lavadora, ese hardware lo que hace es controlar los ciclos de lavado, mover los motores, leer los sensores que tiene la lavadora, ¿no? En el elevador, igual, ¿no? Mover el motor, leer los botones de cada piso, detenerse, hacer el control de peso, etcétera, etcétera. Entonces, este hardware, es decir, si yo saco el hardware que está en el elevador y lo quiero poner en la lavadora, pues no voy a lograrlo así, porque ese hardware fue dedicado para el elevador y el hardware de la lavadora, pues para la lavadora. ¿De acuerdo? No es uno de uso general. Está implementado en base a microcontroladores por lo general, ¿no? Esta es la herramienta más barata, de fácil acceso y, llamémoslo así, de mayor uso por su facilidad de implementación de algoritmos dentro de los microcontroladores. Entonces se dieron cuenta que cuando programan FPGAs la lógica no es tan simple, ¿no? Debe ser un conocedor del hardware. En cambio, cuando haces microcontroladores, pues debe ser un conocedor de la programación. Esta sería la gran diferencia. Ahora han ido evolucionando cierto tipo de combinaciones entre el microcontrolador y el FPGA, en donde envío el código al microcontrolador y el microcontrolador se encargaría de la gestión de las compuertas. Pero sin embargo, hay que bajar cierta estructura de la compuerta. De todas maneras, no me libro todavía del conocimiento del hardware. En cambio, en el microcontrolador puedo diseñar el algoritmo. No me importa el microcontrolador todavía. Puede ser uno de PIC, uno de Arduino, puede ser un DSP, un Atmega, un AVR, ¿correcto? Entonces, no me importa todavía cuál es la arquitectura, simplemente estoy preocupado del código y la funcionalidad. Una vez que determino el código y la funcionalidad, pues aterrizamos en algún hardware. Esa es la flexibilidad que nos dan los microcontroladores y por eso la mayor parte de las aplicaciones de sistemas embebidos pues están basados en microcontroladores. Y esto, ¿no? Como les decía, la ejecución de algoritmos en tiempo real es lo importante. Muchas veces, por ejemplo, sacar una copia no representa para nosotros una tarea que requiera un funcionamiento en tiempo real, ¿no? Simplemente pongo el play para hacer la copia, espero que suene la máquina, podrá tomarse el tiempo que sea, no me importa, a mí lo que me interesa es el resultado. En los sistemas de embebidos interesa el resultado y el tiempo en el que se lo ejecuta. Por lo general, estos sistemas ejecutan tareas específicas que otros sistemas están esperando ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces no puedo tardarme mucho en la ejecución de esas tareas. Esto sería las diferencias, llamémoslo así, más importantes entre los dos. Claro, yo puedo usar el PC para resolver problemas de los sistemas embebidos, pero no siempre voy a poder usar los sistemas embebidos para resolver problemas que están en PC. Por ejemplo, digamos, PC tiene, si ustedes ponen una buena tarjeta de video, tendrían un GPU para hacer análisis de video y de imágenes en tiempo real. Lo que en los sistemas embebidos, pues tendríamos que trabajar con ya arquitecturas mucho más complejas, por ejemplo, como los FPGAs que les decía. En el PC, mucha gente escribe software de uso general para que ustedes puedan desarrollar, por ejemplo, aplicaciones de imágenes, de tratamiento de audio, etc. Y en sistemas embebidos, pues, el grupo de especialistas escriben software para resolver un problema en especial, uno en específico, a diferencia de PC que escribes para uso general. Bueno, entonces, no se olviden de las cosas que estamos aquí hablando. Sistema embebido de control. ¿Por qué sistema embebido de control? ¿Por qué es necesario hablar del tiempo real? ¿Y qué o qué debo juntar yo para poder hablar de un sistema embebido en tiempo real? Ya. Ahora, vamos a hablar qué necesito o cuáles serían los pasos para implementar un sistema embebido de control.
Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y obviamente esto es lo que diferencia de los otros sistemas embebidos, es que necesitamos construir una planta de todo el sistema, no solo embebido. Acuérdense que el sistema embebido va a ser parte de una máquina, va a ser parte de un robot, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos modelar el conjunto. Que pase por el modelo de los sensores, que pase por el modelo de los actuadores, que pase por el modelado de los mecanismos, que pase por el modelado de los control de eventos, que pase por el modelado de las estrategias de control. Todo eso en un grupo. En esta instancia, comunicaciones incluso, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a comunicar con otros sistemas. En esta instancia, no se piensa ni en software ni en hardware. Simplemente se tiene claro cómo se va a resolver el problema desde el punto de vista de la ingeniería de control. ¿De acuerdo? Entonces, hago un modelado matemático de todo lo que se pueda modelar, incluso si puedo modelar fallos, si puedo modelar alertas, etcétera, etcétera. Y lo que pienso en esta etapa es qué estrategia de control voy a utilizar para controlar los eventos, las variables físicas de esa máquina, de ese dispositivo. Entonces, en esta parte inicial, todo es modelado matemático. El modelado matemático suele ser en papel y de manera analítica, es decir, llevo una expresión a una ecuación que depende del tiempo, ¿de acuerdo? O la puedo hacer de manera numérica, es decir, utilizando software de simulación. De forma analítica, por lo general, se hace cuando tú quieres demostrar la funcionalidad que sí puede ser implementado. Se quiere registrar los diseños, ¿verdad? Entonces ahí lo que uno hace, pues, tira ecuaciones y deja expresado, ¿no? Si vas a ir a un congreso, si vas a ir a algún evento científico, pues debes llevar este grupo de ecuaciones, ¿no? Los científicos no te aceptan si vas con bloques, diagramas de bloques, como los que vemos aquí. Ahora, en el tema ingenieril y con miras a ganar tiempo, entonces ahí se usa la simulación y más que todo el modelado físico. Bueno, todas estos conceptos los iremos aclarando o los iremos utilizando, más bien, no aclarando porque ya los manejan, los iremos utilizando a lo largo del curso. Entonces, la palabra clave aquí es que el modelado de todo, es decir, de todo lo que podamos modelar, actuadores, plantas, sensores, estrategia de control, control de eventos. Esto va a ser el modelado. Todavía no pensamos siquiera en el hardware que vamos a utilizar. Ya, entonces, cuando ya tenemos pensado, cuando ya pensamos la estrategia de control y de cierta manera hemos probado, ahora lo que vamos a hacer es mejorar el rendimiento. Entonces alguien dirá, bueno, ¿qué tal si movemos? Me imagino, ¿no? Que implementamos un regulador PID, implementamos cualquiera que haya sido el regulador. Entonces digo, ¿qué pasa si movemos la variable K, perdón, la variable P, la variable I, la variable D? ¿O qué pasa si pongo una perturbación? ¿O qué pasa si cambio el set point? ¿Qué pasa si va a haber una alarma? Por ejemplo, si es una máquina de cortar, qué sé yo, madera que estamos diseñando con un control de las revoluciones de la cuchilla. Y nos preguntamos, ¿qué pasa si alguien mete el dedo? Entonces miren que ahí, ¿no? Mientras está poniendo el madero, metió el dedo en la cuchilla, entonces chao dedo. Pero hay sistemas que nos permiten identificar esos eventos, ¿no? ¿Qué habría que poner? Un sensor capacitivo que sienta la piel y lo que haces es frenar, ¿no? Frenas del actuador, frenas del motor y ya, bueno, le haces un corte, pero no se vuela el dedo, ¿no? Eso es algo que se pueda corregir. Todas esas cosas las vamos analizando
dentro de nuestro algoritmo de control. Claro, una cosa es que yo regule la variable física, es decir, implemente un lazo cerrado de velocidad, de torque, de corriente, de temperatura, de flujo. Ok, o sea, puedo ser el tipo más duro en eso, pero me olvido a veces de los eventos, ¿no? Es decir, qué pasa si se va la energía, qué pasa si un paro de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso también va a ir dentro del sistema embebido, no se olviden, no solo va a ir el control PI, PID, también debe haber un control de eventos. Por eso está clara en esta imagen que les puse arriba. Miren, se utilizan las máquinas de estado justamente para modelar esas situaciones, ¿no? Incluso para simular fallos dentro de los sistemas. Esto va a estar parte, al igual que la estrategia de control, la estrategia de regulación, va a estar junto con estas máquinas de estado, con esta lógica, van a estar dentro del microcontrolador o dentro del sistema de microcontrolador, que por ahora es el más popular. Ok, una vez que aquí testeamos el rendimiento de nuestro sistema de control y que funcione, ojo, todavía estamos en el mundo de la simulación, no hemos implementado nada en hardware, no hemos hecho nada ni siquiera en software, me refiero a simulación, ¿no? Ese todavía no es el software al que me voy a referir. Una vez que medimos todo esto, ¿de acuerdo? Lo que se hace es determinar, bueno, diríamos, esta cantidad de datos a esta velocidad, ¿de acuerdo? Y para regular este mecanismo, pues necesitamos determinado microcontrolador, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a especificar? Vamos a ver primero cuál es la velocidad que necesitamos trabajar. ¿Cuántas entradas analógicas necesitamos para conectar todos los sensores con los que vamos a trabajar? Vamos a necesitar qué CPU tiene este microcontrolador, cuánta RAM disponemos, la memoria que puede ser programada, la velocidad, como les decía, de funcionamiento de este microcontrolador para alojar toda esta estrategia de control, ¿correcto? Para alojar toda esa estrategia de control. Entonces podríamos decir, mira, ¿cómo, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo los datos de entrada hacia el microcontrolador cambian muy rápido? Entonces vamos a tener que elegir ya no tal vez un microcontrolador, sino un DCP, ¿okay? Un Digital Signal Processor, un microcontrolador con Digital Signal Processor para procesar esa cantidad enorme de datos que nos están llegando. Y si no, pues ya nos va a tocar trabajar con estas matrices de FPGA si ya la velocidad lo requiere. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener primero que dimensionar o medir las entradas y también tenemos que dimensionar qué rápido queremos que cambien las salidas. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la siguiente etapa. Esto ya es un proceso más de gestión, esto ya es un proceso más de habilidad del diseñador. Porque muchas veces, pues, bueno, cuando estás empezando, bajas el código, te das cuenta que funciona la primera vez normal, luego haces que crezca tu sistema de control, lo haces más fuerte, que controle mayor cantidad de eventos, como les decía, el caso del chico que metió el dedo y yo quiero que la máquina esté en capacidad de reconocer eso, un dedo ahí metido en una cuchilla. Entonces le estás aumentando estrategia al controlador. ¿Qué va a pasar? Entonces que te va a quedar corta la memoria, te va a quedar corto la velocidad de procesamiento, quién sabe por la cantidad de sensores que estás aumentando para realizar esta tarea, te quede corto también el conversor análogo digital, entonces vas a comprar otro microcontrolador. Y así vamos a comprar otro. Y ahora, claro, la diferencia, el costo se basa en lo que es, en todo, en las computadoras es igual. Velocidad de procesamiento, ¿cierto? Mientras más rápido proceso la información, más costoso es el dispositivo. Capacidad de almacenamiento de información. O sea, un disco de mayor capacidad obviamente hace que se encarezca mi sistema. En los sistemas de microcontrolador, ¿cuántas entradas analógicas? También le hace encarecer. Y además, lo que le suma un plus a esto es la resolución del convertidor análogo digital.
ya volvemos un poquito más abajo a hablar de qué es esto. Esto se mide en bits y cada bit hace, al igual que hace que sube exponencialmente el almacenamiento, bueno, en exponentes de 2, de igual manera va a ser el costo, ¿no? Se va a elevar el costo del dispositivo. Si podemos decir que tal vez un microcontrolador con un más simple, ¿no? Con un conversor de 8 bits, por ahí fluctúe entre los 4 o 5, si estamos hablando de la gama PIC antigua. Si ya le suman a una resolución de 12 bits, ya estamos hablando que ese que costaba 4 puede estar costando entre 18 y 20 dólares, solo el integrado. Entonces, bueno, va a depender mucho de lo que se quiera hacer. Ya, esta parte no es ni en hardware ni en software, pero se puede simular. Bueno, eso vamos a ver luego en el Simulink. ¿Qué significa eso? Miren, cuando yo ejecuto este modelo, cuando los chicos que han trabajado en Simulink me van a entender, pero cuando yo analizo un modelo en el computador, estoy utilizando todos los recursos del computador. O sea, los recursos que me ofrece el sistema operativo, los recursos que me ofrece la RAM, los recursos que me ofrece los discos duros, y etcétera, etcétera, ¿no? El sistema de gestión de información del computador, que no tiene nada que ver con, en este caso todavía, con el microcontrolador. Ya. Y esto se ejecuta mucho más rápido. Han visto que ustedes ponen la ejecución de esto y vuela, ¿no? En el computador, a pesar de que pasaron minutos, segundos, lo que sea, pero esto lo hace mucho más rápido. Hay herramientas como Simulink que me permiten generar y simular la ejecución del modelo como si lo fuésemos a ejecutar en la arquitectura que hemos seleccionado. Ok, el target con RTG, Real Target. El Real, el Toolchain, ¿correcto? Bueno, las bibliotecas donde se va a ejecutar el código, eso lo vamos a ver. Puedo simular aquí, bueno, aquí simulo el funcionamiento, pero además puedo simular que ese modelo está funcionando en una arquitectura tipo microcontrolador. Entonces ahí vamos a ver cómo va a ser el rendimiento del regulador, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, tanto en el computador como aquí deberíamos obtener los mismos resultados. Ya, como les decía, esta opción puede ser un poco de gestión, es decir, solo selecciono, digo ya seleccioné, o también pueden hacerlo mediante simulación, como la herramienta que ofrece en este caso MATLAB. Ya, ahora, ¿qué debemos hacer luego? Ya una vez que seleccionamos el microcontrolador y que hacemos la simulación en ese tipo de arquitectura, debemos asegurarnos el funcionamiento de los procesos en tiempo real. O sea, que todo se ejecute en tiempo real. Ya, como les decía, el concepto de tiempo real va a variar, no el concepto, ¿no? Sino el entendimiento, llamémoslo así, o sí, eso puede ser, del tiempo real va a cambiar entre proceso y proceso, entre sistema embebido y sistema embebido. Entonces, ¿qué debemos garantizar? Que se adquieran los datos cuando requiere el sistema procesarlos. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que yo seteo que la temperatura de una habitación la voy a leer cada un segundo, ¿de acuerdo? Entonces mi sistema de adquisición de datos y mi conversor análogo digital deben estar en capacidad de leer esa temperatura cada segundo. Ya. Si lo hace un poco más, 1.1 segundo, 1.2 segundos, ya no estoy funcionando en tiempo real. Si lo hago en 0.9, en 0.8, estoy funcionando mucho más rápido de lo que me piden. Eso me da una señal de que estoy trabajando en tiempo real, pero tampoco me sirve. A lo que me refiero es que estoy trabajando mucho más rápido, estoy enviando el dato, no cuando necesito leerlo, sino cuando yo quiero prácticamente. Entonces tampoco me sirve a pesar de que está siendo procesada la información mucho más rápido. Entonces, si el sistema requiere que el dato sea leído cada un segundo, pues debo asegurarme de que el dato sea leído cada un segundo. Si es leído 1.1, 1.2, mal, 0. Si estoy leyendo 0.9, 0.8, mal, igual 0.
Pero si estoy leyendo 0.9, 0.8, eso significa que sí puedo configurarla que lea en un segundo, ¿de acuerdo? Si estoy leyendo a 1.1, 1.2, eso puede ser que mi hardware no tiene esa habilidad de reaccionar mucho más rápido, entonces me va a tocar cambiarlo, ¿de acuerdo? Debemos asegurarnos del envío de datos en el tiempo en que hemos establecido. Entonces yo digo, si leo cada segundo, entonces cada 1.1 segundo voy a enviar ese dato. Bueno, lo hago así para hacer un ejemplo de cómo funcionaría. Obviamente los procesos suceden mucho más rápido que el segundo. Entonces decimos, ¿no? Si leemos el dato cada un segundo, entonces voy a tardarme 0.1 segundo en enviarlo, entonces cada 1.1 segundo voy a enviar los datos. Debo asegurarme también que el procesamiento de datos sea en tiempo real. Ahora, ¿qué pasa con eso? Supongamos. Leo de maravilla en el 1 segundo. Entonces, cada segundo estoy leyendo. Muy bien. Envío el dato en cada 1.1 segundo. Es decir, luego de haber leído, me tardo 1 segundo en enviar el dato al procesamiento. Ya. El procesamiento se demora 1 segundo más. Es decir, que en procesar la información y entre lo que envío y entre lo que adquiero ya han pasado 2.1 segundos. Eso quiere decir que en el segundo 2, cuando ya tenía que leer otra vez la información, mi procesador va a estar cerrado procesando información. Entonces, el procesamiento debe ser mucho más rápido de lo que leo y de lo que envío. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Entonces, si yo leo cada 1 segundo y envío cada 1 segundo la información, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema debería estar en capacidad de procesar la información en menor tamaño en tiempo que el que envía los datos. Es decir, si envío en 0.1, pues este debería estar en capacidad de operar en 0.05, 0.02, 0.08 segundos, ¿no? O sea, mucho más rápido de lo que se envían los datos. Y luego debo garantizarme que se ejecuten las estrategias de control. Ya, este es algo también que muchas veces no nos damos cuenta, porque nos mandan a resolver un ejercicio de teoría de control, obtenemos unos valores K y P que me regulan en el tiempo que pidió el profesor y con el sobrepaso que dio el profesor. Lo que nunca nos preguntamos es que si estos se pueden ejecutar de verdad, en tiempo real además, ¿no? Y si hay energía para ejecutar esas estrategias de control. Por eso yo no soy muy amigo de las estrategias de control, algunas bien llamadas óptimo y algunas mal llamadas óptimo, porque esas no consideran por lo general si el hardware, el tamaño de datos que puedo almacenar dentro de mi hardware. Por ejemplo, yo he visto reguladores PID con un P de 20 por 10 a la 4, con un I con 5 por 10 a la 10, con un D de 1 por 10 elevado a la menos 15. Y yo digo, esos datos no van a entrar en un microcontrolador, jamás. Entonces toca replantearse que la estrategia de control se puede ejecutar. Entonces, bueno, esas son cositas que vamos a ir analizando en el curso. No basta solo con obtener los parámetros del regulador, sino hay que verificar que eso pueda ser implementado en un mundo real. Digamos, si salgamos del simulador, que se pueda implementarse en un mundo real. ¿Okay? Ya. Entonces, miren, otra vez para recontar, estamos modelo todo en software. Seguimos en el mundo del software, esto es simulación. Esto también se puede hacer simulación, a pesar que se hace una simulación, pero al final hacemos una decisión, ¿no? ¿Qué hardware vamos a comprar? ¿Qué arquitectura vamos a utilizar? ¿De acuerdo? Esa arquitectura, la que vamos a utilizar, debe permitirnos esto, controlar esto, que adquiramos los datos en tiempo real, enviamos los datos en tiempo real, procesemos los datos en tiempo real y se logre ejecutar las estrategias de control. Ahora, cuando hablo de sistemas embebidos, solo sistemas embebidos, hasta ahí nomás se verifica, ¿no? Esto es de los sistemas embebidos de control.
De los sistemas embebidos, pues debo asegurarme hasta este punto. Y como son sistemas embebidos de control, pues además debo asegurarme de este punto que está ahí. ¿Ya? Y luego, ya una vez que definí el hardware que voy a utilizar, está la siguiente parte que ya es embeber los algoritmos de control en las diferentes plataformas de hardware y software, ¿no? Por lo general van a haber tarjetas como este tipo, si son comerciales, ¿no? Pueden, por ejemplo, ahí poner un Arduino, si quieren, pueden poner ahí un DSPIC, si lo quieren, ¿no? Pueden cambiarlo por un FPGA, pueden cambiarlo por un Raspberry, un BeagleBoard, una tarjeta de Texas Instruments, lo que sea, ¿correcto? Si es que ya no importa aquí, de cierta manera, la tarjeta a la que van a usar. Si aquí definieron bien la arquitectura y pasaron bien todos estos diseños y estas pruebas, entonces ya no voy a tener ningún problema en implementar o en bajar el código a la tarjeta que tenga, siempre y cuando responda a estas características y a estas características de aquí. Pueden ser más, no menos. Pueden tener mejores prestaciones, pero nunca menos, si no, no voy a funcionar igual. En este sentido, acuérdense que el PLC también es considerado como un computador industrial y de uso general. Entonces, al PLC en el tema de la industria habría que ponerlo aquí. ¿De acuerdo? Aquí. El PLC, pues, es un computador industrial, es de uso general. Yo tengo software de uso general, me refiero a uso general, no importa si voy a controlar nivel, temperatura, velocidad, lo que sea, pero entonces en un ambiente industrial, ¿no? Entonces el PLC iría aquí. Pero si nosotros logramos esto, hacerlo de manera de este tipo de diseño, en vez de pensar en un microcontrolador, en esta etapa podríamos pensar, seguir la misma estrategia, y aquí podríamos pensar en un PLC, ¿de acuerdo? Estar pensando en un computador industrial, y en vez de poner esta tarjeta aquí, de ser el caso, podríamos poner nosotros aquí un PLC. PLC este mismo. Ya. Entonces, miren, eso sería lo que necesitamos y lo que vamos a hacer en este curso para implementar sistemas embebidos de control. Si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, pues que me la haga. Si no, seguimos. Y hagan preguntas porque mientras más seguimos, más materiales doy. Si les da vergüenza hablar en público, pueden usar el chat. Pero bueno, ya. Asumo que está entendido todo, ¿no? Entonces, seguimos. Ya, lo que me olvidaba de decirles la vez pasada, la clase primera, bueno, a pesar de que lo analizamos en el control, en la evaluación de diagnóstico, es que para seguir este curso necesitamos que ustedes hayan aprobado el curso de control, deben tener buenas habilidades de modelado matemático, conocimientos fuertes de programación en C, C++, porque no vamos a dar programación, aquí simplemente vamos a escribir las funciones, no vamos a decir, y en C se escribe la función, no, el tipo de nada, o sea, ya escribimos y nada más, ¿de acuerdo? Obviamente debemos estar en capacidad de resolver ecuaciones diferenciales, manejo de métodos numéricos y lo más importante, bueno, eso no sé, va a depender de cada quien. ¿De acuerdo? Este es algo muy importante que les dejo aquí para que, pues, si ustedes ven algo que no, o tienen algo que no está muy claro dentro de los cursos que han recibido, de los que pongo ahí más que todo, pues, le echen una revisión. Porque la teoría que vamos a analizar y las estrategias que vamos a utilizar, pues, están relacionados justamente con esos tópicos que están ahí. ¿Ya? Listo. Chicos, entonces, bueno, no hagamos break, vamos de una para luego hacer la actividad. Entonces, voy a volver a la arquitectura que terminamos
viendo la clase anterior. Voy a hacer simplemente una revisión de eso y continuamos explicando cuáles son los elementos principales de un sistema embebido de control. Ya, entonces miren, voy a hacerlo de forma más simple, en el supuesto de que vamos a controlar una sola variable. ¿Ya? Entonces, por este lado tenemos la planta o el mecanismo que vamos a mover, ¿de acuerdo? Y por otro lado, vamos a tener aquí la salida, ¿correcto? A medición, ¿no? Entonces aquí tenemos sensores. En realidad, si decíamos, vamos a poner solo un sensor, ¿de acuerdo? Con una salida. Y podemos tener más salidas del sistema, ¿no? Es decir, esta salida, por ejemplo, esta la vamos a llamar salida 1, salida 2, pero esta será la salida 3, que es la que se va a regular, ¿no? O sea, es decir, de la planta yo puedo poner un monitoreo de las variables que yo quiero. Y también puedo hacer una regulación de las variables que yo quiero. No todas las variables se van a controlar, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas la sacamos por aquí. Y aquí lo que vamos a poner es un actuador, ¿no? Entonces vamos a decir que este sistema pues se mueve con tan solo un actuador. Ya. Por acá arriba de la planta, como siempre, vamos a tener perturbaciones. Las voy a llamar así, perturbaciones. Voy a poner una, pero pueden estar todas las que vayan con el sistema. Ahora, el actuador siempre va a estar gobernado por un sistema digital, si no ya no fuera sistema embebido, entonces aquí le vamos a llamar a un convertidor digital análogo y por lo general es modelado con esta estrategia, ¿no? Algunos le ponen ZOH, ustedes deben conocerle a este color, ZOH, ¿no? Un signal holder. Y bueno, este es Zero Order Holder, el SH Signal Holder, ¿no? Ya, y obviamente aquí vamos a tener nosotros un microcontrolador. Sin este no estamos hablando de sistemas embebidos de control, ¿no? Porque puede ser un sistema analógico y tendríamos aquí la variable de control U. Le voy a llamar K, ¿no? UK. Ya, luego de esta operación, Zero Order Holder, no les voy a... Vamos a ver esto que significa cada uno de ellos, pero por ahora lo voy a poner en concepto, ¿no? Esto es lo que nos permite cambiarnos del mundo digital al mundo analógico, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es esta señal que está en el mundo digital, la convertimos a una señal en el mundo analógico. Y aquí lo que hacemos es leer esta señal que está en el mundo analógico, llamémoslo así, en el mundo real, y vamos a hacer una conversión, ¿no? Que se llama AD, análogo digital. Y aquí pues ingresará la variable que estamos leyendo, que la vamos a llamar YK. Aquí vamos a poner una señal de entrada que se llamará la referencia.
Esta sería la estrategia de manera simple del diagrama que puse la vez pasada. Por lo general, los sensores siempre están sujetos a ruido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los sensores siempre están sujetos a ruido. Entonces, miren, si esta señal era O3, no aquí por que coincidir con el número, ¿no? Le llamamos O3. Entonces, luego del sensor me va a transformar en una señal Y3 que va a ingresar al sistema del microcontrolador. Aquí se realizará la estrategia de control, ¿de acuerdo? Del actuador. Aquí estamos en un nivel bastante simple, ¿no? El nivel más bajo es un solo control de una sola salida con un solo actuador, ¿verdad? Claro, ese actuador me va a regular la planta, me va a regular la planta, pero la planta puede tener varias salidas. Por ejemplo, vamos a hacer un control de posición, entonces digamos de, qué sé yo, de alguna banda transportadora. Entonces, miren, el O3, la salida O3 será justamente la posición de la banda. ¿Qué puede ser O1 o 2? Pues O1 puede ser la corriente para saber si la carga, si la banda no está muy cargada, puede ser la corriente que se está consumiendo ahí, ¿no es cierto? Y también podemos poner O2, que puede ser la velocidad, ¿no? Simplemente para ver con qué velocidad se va a estar moviendo la banda transportadora. ¿De acuerdo? Ya. El actuador va a ser un motor. El sensor puede ser un encoder, puede ser un tacómetro. Bueno, hay formas de convertir esta señal de rotación en posición. ¿Okay? Entonces, puede haber varios. En nuestro caso, vamos a hacer este control a imaginarnos este control de posición. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, miren, siempre va a haber conversiones analógicas digitales, ¿no? Análogo digital, digital análogo. Entonces, la operación que gobierna eso, ahora sin el aparato matemático, vamos a volver esto cuando demos control discreto, se llama Zero Order Holder. Lo que hace o Signal Holder, ¿no? O Signal Holder, lo que nos permite es enviar un impulso, que lo van a ver representado así, en el tiempo. Luego ya veremos el aparato matemático. Supongamos que esta es la señal BT. Llamemos la velocidad, ¿no? Este es el tiempo. Y hemos recibido un impulso de esta señal. Lo voy a poner así con amarillo. Okay. No le pongamos la flechita, ¿no? Porque no es necesariamente infinita. Ya. Aquí sí arriba sí le vamos a poner la flecha. Ok. Y lo que hace este bloque que lo vemos aquí. Entonces tenemos la señal BT. Lo hacemos pasar por ese bloque. Por ahora simplemente va a ser un bloque. Y lo que vamos a obtener es una señal omega t. Para hacer esta operación, lo que me van a preguntar siempre es, ¿cuál va a ser el tiempo de muestreo o el periodo de muestreo TS para hacer esta operación? Entonces le decimos, ¿no? Es TS. Esto por lo general viene en milisegundos. Decimos 20 milisegundos, 1 milisegundo, 100 milisegundos, lo que sea. Por lo general se mide en milisegundos. Y el resultado de esa operación, en el mismo tiempo, correcto, vamos a tener la señal omega t. Aquí dibujo el periodo S, el TS, el tiempo de muestreo, ¿correcto? Y por eso se llama holder, ¿no? Porque va a mantener ese nivel de señal durante ese periodo. Por eso se llama holder, ¿no? Entonces, ¿qué era? Miren, era un dato, así como este. Le hacemos pasar por este bloque que se llama el signal holder, o la operación se llama zero order holder, ¿correcto? Y lo que obtengo es que durante este periodo, o durante ese tiempo de muestreo, mantengo el mismo valor de la señal, ¿no? Entonces la señal original era esta, y
Este bloque lo que va a mantener es que durante ese periodo siga saliendo por ahí esta señal. ¿De acuerdo? Ya. Esa en sí sería la conversión digital análogo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una señal que estaba digital, es decir, esta muestra, la mantenemos durante un periodo, durante este TS, este sample time, este tiempo de muestreo, ¿correcto? Y la mantenemos y lo que hacemos es convertir esta señal que pareciera digital, bueno, en nuestro ejemplo, ¿no? En una señal continua como la que está aquí. ¿Okay? Eso es lo que hace el Zero Order Hall. Entonces, veamos cómo sería el proceso de conversión a análogo digital. Entonces, si tuviésemos una señal, bueno, me permito repetir esto, pero más o menos no voy a dar la teoría, simplemente voy a dar el concepto, cómo lo vamos a entender nosotros en este curso, ¿ya? Listo, entonces, supongamos que tenemos esa señal y varía de esta manera. Déjenme la hago así. Ya, ahí. El proceso de conversión análogo-digital es que a la entrada del conversor análogo-digital tengo esta señal, pasa algo y voy a obtener la siguiente señal. Entonces le ponemos ahí que me coincidan los cuadritos nada más, ¿sí? Entonces pongo ahí, lo voy a hacer pero con... ese todavía no es el resultado, ¿no? Aquí déjenme ponerle aquí el tiempo. Esta será la señal BT. Bien. Y lo que hemos definido para la lectura de esta señal es un tiempo de muestreo. Es decir, cada cuánto voy a mostrar, hacer lectura de esta señal. Entonces hemos definido un TS como el que está ahí, ¿no? La dimensión del TS, en mi caso, va a ser un cuadrito. Cuando paso por ese bloque conversor análogo digital, lo que esta señal roja, lo que voy a obtener no es esa línea roja acá punteada que he puesto, sino simplemente muestras de esa línea. Entonces eso significa que tengo que esperar que pase ese sample time, TS una vez, y hago una muestra, ¿no? Ahí está. Luego la otra muestra. Entonces, eso será lo que se produce luego del bloque de conversión análogo digital. Entonces, todo lo que está entrepunteado en rojo no va a ser leído por el sistema, por el microcontrolador, por el conversor análogo digital. Simplemente se van a leer los puntos que están en verde. Eso sería la operación que se realiza con el conversor análogo digital. Y este segmento, pues, será el tiempo de muestreo. Este segmento es el tiempo de muestreo. Eso quiere decir que entre ese periodo se pierde esta señal. ¿No? Se pierde esto. Lo otro lo dejo, ¿no? Como ejemplo. Entonces, se pierde eso, pero solo quedarían esos puntos en dependencia del sample time. Ahora, si ustedes utilizan un sample time bastante pequeño, lo que nos permite, obviamente, es recuperar más puntos de la curva. Entonces, supongamos, voy a ponerlo así con azul, que el sample time ahora está dividido en dos, es decir, ya no es TS, sino TS para 2. Entonces también estaría en capacidad de recuperar estos puntos que los estoy poniendo en azul, ¿no? ¿Okay? Si lo hago más pequeño, digamos para 4, pues recupero más puntos. El sample time, entonces, me permitirá recuperar más puntos de la señal de entrada, pero como trabajo con muchos más puntos, obviamente me va a cargar, llamémoslo así, la carga computacional, o me va a aumentar la carga computacional dentro del procesador. Entonces, se debe tener un equilibrio entre el sample time para discretizar o convertir en digitales a las señales y el tiempo de procesamiento que tengo, ¿no? Dentro del procesador. Esto es una cosa que siempre debe llegar a un equilibrio. Ya.
Bueno, una vez que ya proceso esta información, y supongamos que quiero enviar, ya procesé esta información, y quiero enviar, además de la información que procesé, quiero enviar esta misma señal, esta misma quiero enviarla por algún puerto, ¿no? Esta misma señal de entrada, ya procesé, correcto, entonces viene el proceso de la conversión digital a analógica. Y lo que hacemos acá es, también grafico otra vez, otro de estos. Ponemos ahí. Ya. Voy a utilizar la línea entrepunteada roja para decir que esta es la, todavía decir que esta es la señal inicial, ¿de acuerdo? Ya, ahí. Seguimos, este es con el tiempo, este es con la señal B, pero ya discretizada. Le voy a poner aquí, ya no estamos en el tiempo continuo, perdón, no estamos en el espacio analógico, estamos ahora discretos, todo totalmente digitales, ¿de acuerdo? Y le ponemos así. Ahora, quiero enviar esto de vuelta, ¿no? Por alguna salida del microcontrolador. Entonces, lo que hago, bueno, acuérdense que dentro del computador no tengo en realidad esos rojos, sino simplemente tengo estos puntos verdes, ¿no? Es lo que está dentro del computador durante este TS. Ya. Entonces, la línea roja no está, en realidad solo están los puntos. Luego de que aplico aquí la conversión digital analógica, lo que voy a tener ahora es lo siguiente. Vuelvo a dibujar la línea roja, ¿ya? Vamos a dibujar la línea roja y vamos a dibujar la línea, los puntos verdes. Entonces la línea roja, el entrepunteado. Ya, los puntos verdes, que es lo que en realidad estaba dentro es lo que estaba dentro del microcontrolador. Ya, ahora, ¿qué obtenemos? Entonces lo que obtengo es esto. Si aplico la operación Zero Order Holder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? A este punto verde que empezó aquí en TS, lo mantengo hasta el siguiente, ¿no es cierto? Ya. Y, bueno, pasa esto. Ahora, al siguiente punto lo mantengo, aplico este del Zero Order Holder hasta el siguiente TS. Ahora, pues estoy aquí. A este valor, a este punto verde, lo mantengo hasta el próximo, hasta este TS, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos con este. Lo mantenemos hasta este de aquí. Ya, ahora, la salida ya no es ni la línea roja, no es los puntos verdes, la salida va a ser la línea amarilla, ¿no? Eso es lo que tendríamos como salida si hacemos este proceso de convertir de análogo a digital, de aquí no, de análogo a digital, y aquí si lo hacemos de digital a análogo otra vez, analógico, ¿no? Otra vez. Entonces tendríamos esa línea amarilla, como la ven ahí, ¿verdad? Entonces se pierde bastante información. Para que la recuperación de la información sea, más bien para que la pérdida de la información luego de la conversión sea mínima, sea, bueno, no mínima, no sea mucha, entonces lo que necesitamos es disminuir ese TS, ¿no? Es decir, podríamos hacer TS para 2, TS para 4, para 10, para 100, lo que sea, para que se vuelva mucho más rápida la lectura. Pero otra vez les digo, ¿no? Eso va a provocar que la carga computacional en el procesador se eleve. ¿Perdón? Entonces, miren, entró esta línea roja, salió esta línea amarilla producto de esta conversión. Entonces, en este aspecto, hay que tener cuidado con lo que yo quiero hacer con la información. Acuérdense que aquí tengo una línea así, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a tener son, no, aquí todavía tengo, en esta parte todavía tengo puntos. En esta partecita donde puse la flecha,
todavía tenemos puntos, ¿no? Todavía estamos así. Aquí, en cambio, a la salida de este bloque ya tenemos gradas, yo las llamo así. Aquí todavía, aquí ya tenemos puntos, ¿no? Aquí tenemos puntos otra vez. Aquí seguimos con este tipo de señal. Entonces, se debe tener cuidado con estas conversiones porque miren cómo cambia la información y miren lo que podría llegar a pasar si es que no se considera esto dentro de las estrategias de control, ¿no? Puede ser que no lleguemos a controlar bien la planta que estamos analizando. Eso sería un punto que hay que tener en cuenta. Por eso se han definido estándares para la conversión y para dividir estos, bueno, además en el tiempo, además para dividir esto en varios puntos, además que el sample time, se han dividido varias resoluciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos las más comerciales y más baratas es desde 8 bits, ¿de acuerdo? Y las más caras, pues 24 bits. Estamos hablando que este equipo, bueno, un equipo como estos podríamos estar hablando de $4 dependiendo de la marca, dependiendo de la cantidad de entradas y salidas. Y un equipo de este tipo podríamos estar hablando que está costando arriba de los $5,000 igual, ¿no? Dependiendo de la marca, del desarrollador y de la aplicación que se quiera hacer. Pero los bits en la conversión también elevan bastante el precio del producto. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que, por ejemplo, puedo hacer una lectura, en el caso de 2 a la 8 serán 2 a la 8 a la menos 1, es decir, que en ese conversor análogo digital se pueden almacenar valores de 0 hasta 255, y en el caso de los 24 bits, pues así lo mismo, ¿no? Entonces ahí le hacen el cálculo y ya está. Esa sería la resolución que tienen para poder convertir señales analógicas a señales digitales. Como les decía, algo que se da muy importante dentro de la conversión, que ustedes habrán visto, es el tiempo de muestreo. Por lo general se lo pone en milisegundos, pero muchas personas acostumbran a hablarnos de la frecuencia de muestreo, que es la que en realidad el término que sería más exacto utilizarlo en lo que respecta a sistemas embebidos, ¿no? Entonces hay dos formas de calcular la frecuencia de muestreo. La primera es esta, es 2pi sobre ts, esta viene en radianes por segundo, o esta la que siempre la usamos, la que siempre la decimos, es 1 sobre ts, y esta viene en hercios. Entonces, bueno, yo no sé por qué para nosotros los humanos se entiende mejor en hercios que en radianes por segundo. No sé por qué, porque quisiéramos decirnos 50 hercios, 100 hercios, 5 hercios. Entonces en el espectro como que nos queda claro esto de aquí. Que si yo les digo 2.25 radianes por segundo, entonces como que este concepto es un poco raro. Ahora, cuando vayan a dar cualquier examen, vayan a dar una certificación, vayan a ir a algún concurso, estas unidades es justamente porque nos quedan claras para el entendimiento, ¿no? Para nosotros, los humanos. Pero la máquina trabaja así y todas las leyes físicas no tendrían sentido si es que no estuviesen en el sistema internacional. Aparecerían cualquier otro tipo de variables, cualquier otro tipo de constantes. Entonces, para que todas las relaciones físicas tengan sentido, deben estar en el sistema internacional. Eso quiere decir que longitud en metros, velocidad angular en radianes por segundo, frecuencia en radianes por segundo, no en hercios, ¿correcto? Entonces, siempre tengan en cuenta, y como vamos a dedicarnos a diseñar sistemas embebidos y analizar estrategias de control, todo esto debe estar en el sistema internacional. ¿Ya? Bueno, eso es lo que pasaría si nosotros analizamos estos dos bloques, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Ahora vamos a ver qué pasa con los sensores. Bueno, del curso de instrumentación, acuérdense que los sensores son activos y los sensores son pasivos. Eso debía haber escrito en la
en la prueba de diagnóstico. Pero bueno, les voy a preguntar en el examen que me digan luego qué son los activos y los pasivos. Pero bueno, de manera general, que no influyen en el proceso los activos, los pasivos que simplemente, o sea, no, los pasivos no influyen, los activos influyen. Hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de elementos que sean pasivos, de tal manera que no influya la dinámica, el funcionamiento del sensor dentro del proceso en sí. O habrá que considerar a esos sensores como un elemento más dentro del sistema de control. Les voy a poner un ejemplo que tal vez lo habrán visto en ingeniería de control. Cuando ustedes hacen el control de una planta, digamos que sea un motor, ¿de acuerdo? Nunca ponen, aquí está el controlador, ¿correcto? Lo que obviamos, por lo general, aquí está la referencia, aquí está el error, aquí está la señal, aquí el ya. Entonces aquí no ponemos este bloque, ¿no? Del sensor. Porque asumimos que el sensor es pasivo, o sea, no va a influir dentro del sistema. ¿Cuál puede ser uno de esos? Por ejemplo, un encoder. Si vamos a hablar del sistema de control de velocidad, por ejemplo, de un motor. Pero si utilizo la estrategia de poner otro motor DC y que empiece a funcionar como generador, sí ya tengo que considerar la dinámica de ese también, porque ese ya es activo y va a influir en toda la dinámica del proceso, ¿no es cierto? Entonces, si aquí pongo un motor de corriente continua y utilizo otro como generador, entonces ya necesito modelar esto también, ¿no? Necesitamos modelar eso también. Okay. Bueno, eso va a ser la diferencia entre uno y otro. Entonces, la idea es que si utilizamos activos aquí, en este caso, entonces debemos considerar esa dinámica. Si utilizamos pasivos, pues simplemente podemos anular la acción del sensor y manejarnos el lazo cerrado, pues tal cual estamos acostumbrados a verlo en la teoría de control. ¿Ya? Luego, tenemos que hablar de los actuadores, ¿no? Entonces ya vimos que son, obviamente tienen los sensores, vamos a ver qué son los actuadores. Ya pasaron un curso de control de actuadores eléctricos. Entonces, miren, los actuadores pueden ser solenoides, como los relés, ¿no? Pueden ser motores, servos, actuadores lineales, motores de corriente continua, motores de corriente alterna. Bueno, todo esto se reduce bueno, en el caso más simple que yo debo hacer esto, ¿no? Una regulación o modulación del ancho de pulso. Debo hacer una modulación del ancho del pulso. Serían las estrategias más simples. Hay estrategias mucho más avanzadas que, bueno, en este curso no lo vamos a topar. Nos mantenemos con este de aquí, ¿no? Que vamos a hacer una regulación del ancho del pulso de la señal de salida. ¿Por qué se hace esta modulación? Porque acuérdense que un sistema de microcontrolador, sus salidas son digitales, es decir, 0 o 1. Entonces, para poder interactuar con el mundo analógico, con el mundo real, esos ceros y unos debo hacer una modulación y conectar a un circuito de adecuación para que se pueda conectar hacia otros sistemas. Por ejemplo, para poder controlar un motor con un microcontrolador, lo que hacen es poner un puente H en medio, ¿cierto? Y ya con eso pues, logran la regulación al menos de la velocidad de determinado motor. Podríamos también regular la posición de determinado cero. ¿Ya? Entonces, bueno, eso será con lo que vamos a trabajar en esta parte de aquí. La planta esa sí puede ser cualquiera, ¿no? La planta, pues no pongo un ejemplo, puede ser térmica, puede ser mecánica, electromecánica, puede ser hidráulica, lo que sea. Pero en cualquier caso de planta que ustedes tengan, siempre van a encontrar este tipo de actuadores. ¿De acuerdo? No hay más. Entonces, ya, el control se reduce a eso, ¿no? A regular sus actuadores. Vamos, procesadores. De estos habrán visto algunos en el curso anterior de hardware, pero bueno, utilizado mucho en industria, PLC.
productor. Luego estamos hablando de microcontroladores, DSP y FPGA, que son las más tradicionales, ¿no? Entonces, el PLC como un computador industrial. A alguien le gusta también poner al PC más una DAC, una tarjeta de adquisición de datos, que eso prácticamente le convertiría en algo parecido a esto que está aquí. ¿De acuerdo? Pero puedo, si utilizo el PC y una DAC, acuérdense que el PLC tiene software propio, ¿no? Es decir, para desarrollo, muchos son licenciados, las licencias son muy caras. Pero si tengo un PLC y compro una DAC, puedo utilizar cualquiera de las herramientas de desarrollo de software y escribir mi propio software para determinado control. ¿Ok? Ya. Y como ya hablé del software, entonces vamos a ver el software que se utiliza. Entonces, se utiliza software para la ejecución continua de tareas, ¿no? Tal es el caso de los lenguajes de programación de los PLCs, ¿no? Entonces, lo que uno va escribiendo líneas de código para que se ejecuten en ciclo, o vas arrastrando bloques para que se ejecuten en ciclo. Y lo mismo pasa con los programas tipo el Arduino, ¿no? Entonces, tengo un setup y tengo un loop. Entonces, justamente en esa parte del loop escribes la lógica de la ejecución continua de determinadas tareas. Necesariamente deben tener soporte aritmético, como les decía, nosotros vamos a implementar estrategias, mucha matemática va a estar ahí. Debemos tener drivers de datos de entrada, lo que se conocen como los convertidores, ¿no? Drivers de datos de salida. Y lo último que tendremos aquí son elementos de comunicación externa. Para gestionar la comunicación externa, ¿no? Para gestionar la comunicación por Bluetooth, por CAN, por Wi-Fi, etcétera, etcétera. Ya, entonces eso iría metido ya dentro de este microcontrolador. O que sería dentro de nuestro procesador. Ahora, hay sistemas, bueno, no necesariamente todos, necesiten ejecutarse en sistemas operativos. O sea, es decir, puede ser que basta con nuestras líneas de código para que la estrategia de control funcione. Pero si necesitamos sistemas operativos para que se puedan gestionar varios procesos a la vez, para eso sirve el sistema operativo, no para otra cosa. Si no le pongo sistema operativo, lo que voy a estar haciendo es una tarea. Si ya necesito varias tareas controlar, entonces ya necesito la gestión mediante sistemas operativos. Se les describe así RTOs, Real Time Operative Systems, o sistemas operativos de tiempo real, y existen algunos, ¿no? Este que es el que más se utiliza, está Real Time, ¿no? El Ultra, más rápido, el Quick Unix, y uno, pero que yo no lo he trabajado, pero me dice, bueno, no me dice, no, sino que sé que está en, muchos utilizan en la automotriz, en la equipo, perdón, en automóviles, es este que está aquí. Este lo utilizan mucho en automóviles y también lo pueden encontrar en equipo médico. Y los que les gusten los equipos militares, pues ahí también lo encuentran en equipo militar. Estos los encuentran en todo lado, ¿no? Porque como son abiertos, como se los puede trabajar, entonces los encuentran en todo lado, ¿no? Lo que les mencioné. Pero el QNX, lo que he visto es como es caro, una licencia de QNX creo que está arriba de los 5,000, una simple. Entonces, pues siempre está en equipo médico, en equipo militar, también está en automóviles. VxWorks yo lo he visto únicamente en automóviles, no sé por ahí si aparece en algún otro lugar. Pero sí, Linux les puedo decir que está en todas partes, ¿no? Linux está en todas partes. Ya, y además necesitamos que esto se comunique, ¿no? Es decir, ya le ponemos un sistema operativo, entonces sí, me imagino que necesitamos
realizar tareas de regulación, de control de variables físicas, control de eventos, de comunicación, pero no, o sea, necesitamos hacerlo a la vez, ¿no? Y que se comunique con varios dispositivos, entonces por eso fue que aterrizamos en un sistema operativo. Y luego tendríamos que hablar por los protocolos de comunicación. Entonces, aquí el típico, este que es mucho más rápido, este que se utiliza mucho más rápido. Este es el estándar recomendado y por eso se llama Recommended Standard, ¿no? Estándar recomendado 232. Recommended, recomendado 232. Este lo que se significa es Two-Wire Serial Bus. Entonces, dos cables de comunicación serial. Por eso este 2. El CAN, Controller Area Network, ¿no? Un controlador de área de red. Está este de aquí, SPI. Bueno, a nosotros nos interesa este de acá. Está este que vamos a revisar para la comunicación wireless. El Bluetooth. Está el Zigbee. Y para nosotros todo este bajo este estándar, ¿no? Con este es el que vamos a trabajar. Entonces vamos a analizar este y vamos a analizar este. Si entendemos estos dos, pues ya tranquilamente podemos trabajar con cualquiera de los otros. ¿Ok? Ya. Bueno, eso con respecto al tema teórico, en tema de la arquitectura, qué es lo que tiene cada uno de los sistemas embebidos de control, no, sin importar qué tarea esté resolviendo, como decía, sin importar si está resolviendo tareas de control de temperatura, tareas de posicionamiento de algún robot, pues en general de eso está compuesto y esa será la arquitectura de un sistema embebido de control, un sistema embebido de control. Ok. Ahora sí vámonos con la tarea, que es bastante simple y les voy a dar 20 minutos para la realización y vamos a dejarnos unos 5 minutos para la revisión. Entonces, por favor, abran el... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta hasta lo que hemos dicho, entonces, por favor, la escribe en el chat. Si no, voy a asumir que todo está claro y vamos a pasar directamente con la tarea, ¿ya? Entonces, miren, en la plataforma tienen una tarea, una actividad, y está identificar, bueno, no tiene nada que ver con temas de identificación matemática. A lo que me refiero es que ahora lo que van a hacer en su casa es identificar un equipo, una máquina, en donde ustedes crean que hay un sistema embebido. ¿Correcto? Y lo que me van a decir es cuál es el dispositivo, cuáles son sus actuadores, cuáles son sus sensores, qué realiza, es decir, el sistema de control, ¿no? ¿Qué tareas realiza o para qué sirve ese dispositivo? ¿Cuáles son qué funcionalidad tiene? Entonces, en su casa pueden ir a buscar. Si no encuentran dentro de su casa, si viven en un edificio, pues vayan a ver el elevador, la lavadora, el carro o cualquier equipo que tengan dentro de la casa y ustedes logren identificar un sistema embebido de control. Okay. Esta es la tarea, y también en los nombres suyos, me refiero al nombre que está ahí, identificar máquinas, dispositivos, determinar un equipo que contenga sistemas embebidos. Entonces ustedes dicen, tengo la plancha que tiene sistema embebido. Ah, ok, entonces me dice, ¿qué sensores tiene esa plancha? ¿Qué actuadores tiene esa plancha? Intuya el sistema de control. ¿A qué me refiero? Usted debe decir, yo creo, porque no estamos seguros, tendríamos que abrirlo, testearlo, yo creo que el sistema embebido de la plancha pues mantiene la temperatura estable para planchar en algodón, por decir algo. Además que me indica como en un panel digital el valor de la temperatura actual, me indica si tengo agua dentro del container para echar vapor,
me indica la temperatura a la que está saliendo el vapor, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa intuir lo que hace el sistema de control, ¿no? Además que si yo le dejo sin actividad, tiene un acelerómetro, digamos, dentro, que si yo le dejo sin actividad a la plancha, durante 2 minutos o 1 minuto, pues se apaga para que no se queme, por si acaso lo hayas dejado por ahí tirado, ¿no? Entonces, eso se refiere a intuir, entonces eso usted debe escribir. Obviamente debe determinar el equipo que hace. Y determinar la interfaz hombre-máquina. Entonces usted me dice, bueno, mi plancha tiene 3 botoncitos, uno para encendido, el otro para setear las opciones y el cuarto para emergencia, por si algo pasa mal, le presiono ese y se bloquea todo el sistema. ¿Ok? Ya, entonces eso es lo que hay que hacer. Empezamos desde ahora, nos vemos, bueno, no es que nos vemos, les voy a dejar aquí en la misma sala a las 15:20 y a las 15:20 pues empiezo ahí al azar a hacer unas preguntas. Obviamente todos tendrán que subir esta tarea al apartado. La tarea está justo hasta las 15:30, pero a las 15:20 al azar tomaré a algunas personas y revisaremos el trabajo que hicieron. Ya, entonces, si alguna pregunta del trabajo, pues lo hacen, si no, dele. Profe, Dime. en el primer punto solo le ponemos el nombre del equipo que encontramos. Sí, por ejemplo, ponemos, qué sé yo, ¿cómo se llama? El scooter eléctrico. Entonces, ahí ponemos ahí, scooter eléctrico. Ok, gracias, profe. Ya.
Profe, una pregunta. Por ejemplo, en tipo de actuadores solo ponemos el nombre, lo que es, por ejemplo, el ventilador, así. Dile otra vez. En el tipo de actuador, por ejemplo, ponemos el ventilador, que secciona el ventilador, nada más. En el tipo de actuador hay motor, tienen que ver qué tipo de motor es el que actúa. Ah, ya, ya, o sea, ya, ya, ok, profe. Ujú.
Profe, una pregunta, ¿es de un artículo o de varios? Chicos, bueno, seguimos. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Es de un artículo o de más? Uno nomás, tranquilo. A ver si lo hicieron bien, eso quiero ver. Vamos a Inge, yo empezar. tengo una pregunta. O sea, Sí, bueno, yo elegí un dispositivo, pero un ratito. en la interfaz hombre-máquina como que no sé. Dime, José, dime otra vez, que no escucho muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo elegí un PlayStation. Ya, pleno. Empecemos Entonces, contigo, dale, a ver, ¿qué pusiste? entonces, el tipo de sensor, yo puse que era un sensor de temperatura que está cerca del procesador. El actuador es un motor que permite el accionamiento de un ventilador dentro de la consola. El sistema de control es cuando existe un sobrecalentamiento en el procesador, se acciona el ventilador y este permite controlar la temperatura, pero al mismo tiempo se debe apagar el dispositivo para tener una mayor eficacia. O sea, si está muy caliente, quiere decir que se apaga el dispositivo. No, cuando, o sea, se recomienda, o sea, se puede seguir jugando, pero se recomienda apagar el dispositivo, pero, o sea, o se actúa normalmente, o sea, se puede continuar jugando. Ya, sí. Y en, Ajá. y en la interfase hombre-máquina, eso es lo que no sé, o sea, yo puse que existe a veces que se apaga la televisión o la televisión queda en pausa o el juego se pausa, que indica que existe un problema en el procesador, pero no sé ahí si estoy bien. Sí, o sea, no, está tranquilo, sí, sí, está bien. Lo que te quería decir es que podemos ah, enfriar, si le abres y le metes un... Yo antes hacía así con los discos duros, le metía y mi procesador, en las computadoras antes que eran fáciles de desarmar, le metía yo un LM35 adicional y otro ventilador y yo le hacía también el control, ¿no? Además del que ya tenía. Entonces también le puedes hacer eso a tu PlayStation y le pones otro sistema de enfriamiento ya. Y claro, el interfaz, bueno, ahí tienes muchas cosas, ¿no? Tienes el interfaz hombre-máquina, el mismo interfaz, las mismas palancas, llamamos así, que serían el interfaz hombre-máquina. Ya, no, tranquilo, ese sí está súper bien. Ya, vamos a escucharle a Sí. Daniel Alejandro Méndez. Dale, Daniel, ¿qué Ya, fue tu yo puse dispositivo? ¿Cuál fue? por estos calefactores de pared que justo tenía aquí al Calefacturas de lado. pared. No te escuché muy bien. Un Habla un poquito calefactor. más duro. Ya, calefactor de pared. Es un Ya, calefactor, ya, sí. listo. ¿Funciona cómo? ¿Qué tiene de actuador? De actuadores puse que tenía un ventilador con el que distribuye el aire caliente o el aire frío según lo que se necesite. Igual Ya, de sensores le puse unos sensores de temperatura, de aire y un sensor infrarrojo que detecta la posición del usuario, por así decirlo, para como que concentrar ahí el aire. De sí, ahí, no soplar mucho. ¿Te refieres? ajá, como que no se desperdicie. Ah, ya. De ahí en el sistema de control, eh, puse que tal vez puede ser un microcontrolador, porque puede controlar la temperatura del ambiente según Sí, ahí no metes un los datos que reciba. PLC, ahí no te no gastas un PLC, así que debe ser un Ajá. microcontrolador, ya. Más, Y en la interfaz le puse que, bueno, este venía con una aplicación para el teléfono, entonces ya, desde ahí se podía controlar. Y también venía con un controlcito con el que también se podía manipular. Y esos dos le puse. gracias. Vamos a hablar con Guillermo Andrés García no, perdón, que no se ve todo el apellido. Guillermo Andrés García, por favor. Ya, pero yo elegí una secadora a gas. ¿Sí me escucha? Sí te Ah, ya, escucho. ya. Digo, elegí una secadora a gas. En los sensores le puse sensor de temperatura y de velocidad. El adaptador es un motor AC que estuve ahí investigando y eso parece que usa. Y entonces la temperatura, el sensor de temperatura lo que hace es regular la temperatura eh, a cierto valor para que seque la ropa, Ya, dependiendo también del tipo de ropa.
O sea, si es yin, ya se elige una temperatura más alta y así. El sensor de velocidad para que mantenga el bombo girando a una velocidad estable. Ya. Y en la interfaz de hombre-máquina, este tenía dos interruptores que son como los que giran para elegir el tipo de secado y la temperatura, o sea, alta, media y baja, y un botón de inicio. Un sensor de, me dices, interfaz de perillas, es que giras. Tic, tic, tic. Sí, sí. Ah, ya. Ya, no, sí. Bien. Mira, ese le puedes mejorar, luego le pones un panel digital ya. Ya. Kenneth. Kenneth. Creo que dejó la... No lo escuché. Yo tengo el microondas. Ujú. Sí, sí, te escucho. El sensor es un sensor de temperatura. Ya. Kenneth, continúa directo porque parece que tienes algún lag, un retardo ahí. Así que Sí, continúa. estoy medio lagueado. Sí, continúa. Continúa. Sí, el motor y la interfaz, los motores. Y el control es lo que controla el tiempo de encendido del microondas. Ya, bueno. Chicos, no se olviden de subir, que tienen 3 minutos para subir esta cosa. Lo que quiero decirles es que sí hay cosas, o sea, sí identificamos los actuadores, sí identificamos los sensores. Justamente lo que hay que afinar es identificar o darnos cuenta dónde está la estrategia de control y qué hace cada estrategia, ¿no? Dentro del sistema que analizamos. Bueno, con esto continuamos la próxima semana. Bueno, con ustedes nos vemos más rato, creo, ¿verdad? Sí, profe. Ya, bueno, hagamos un break de 10 minutos y nos vemos. Ya pongo la sesión, pero para entrar todos a las 3:40. ¿Listo? Chicos, los que no se conectan a esta, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.